¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Rodolfo, buenos días. Mira, escucho las cifras y uno puede recuperar algo de tranquilidad, ¿no? Y decir, qué bueno que nos esté ocurriendo eso, que se esté estancando, que la cosa se vaya posicionando y que el Perú, por lo menos en este tema del COVID, no se agrave la situación, ¿no? Entonces, más bien que tienda a disminuir. Así es. Eso es bueno. Y también es mucho mejor que seguir haciendo este llamado al cuidado. La mejor manera... Pese a que se ha ralentizado el ritmo de las vacunaciones en el Perú. Sí, pero aún así creo que hay que pedir el cuidado, la vacunación, que es la mejor forma de protegernos. Y ojalá tengamos la madurez, los peruanos, los adultos, de hacer que nuestros hijos, cuando vayan al colegio, cuando vayan a sus centros de estudios, también tengan que mantener los cuidados mínimos, ¿no? Así es, de eso se trata. Leí un artículo suyo del Diario 1 poniendo el dedo en la llaga en el sistema económico peruano. Alguien podría decir, Rudecindo Vega, haciendo apología de la ilegalidad. No, no es tanto así, por eso quería que lo explique, porque usted hablaba de cómo es que en la economía peruana es evidente la presencia de la minería ilegal, de la tala ilegal y de otros rubros ilegales. Mira, generalmente en la economía peruana hace muchísimo tiempo hay un mundo que se conoce como la economía ilegal. Y en la economía ilegal hay un montón de actividades, ¿no? Está el narcotráfico, está el contrabando, sí, narcotráfico, contrabando, minería ilegal, tala ilegal, la venta de animales exóticos, la trata de personas. Entonces vamos a decir, la economía ilegal en el Perú es gigantesca. Y entonces esa economía ilegal genera mucha mano de obra, genera mucho empleo, que en realidad y genera mucho emprendimiento también. Por lo tanto, digamos que también ayudan a la economía. Es un mecanismo de inclusión social y de ascenso social, ¿no? Entonces vamos a decir, genera tanto empleo en el mundo rural como en el mundo urbano. Entonces, si nosotros quitáramos la economía ilegal... ¿Cuál es la alternativa para ellos? No tendríamos alternativa. El Perú, pero además de que generan trabajo, genera mucha riqueza, solo que se mueve en un escenario ilegal. Pero y no pasa solo en el Perú, ¿eh? Claro, pero ya no solamente... Claro, pero el Estado incluso ha generado mecanismos para que eso sobreviva entre el mundo ilegal y legal. Por ejemplo, ¿tú te imaginas los miles de millones de dólares que se mueven por narcotráfico, minería ilegal, contrabando en el Perú? Fortísimo. ¿Y por dónde fluye ese dinero? Bueno, fluye en el mercado informal, fluye por los miles de ocoñas que hay en el país, pero además de eso, cuando esa plata ingresa al sistema financiero, se vuelve formal. Así es. Entonces, y lo que yo señalo es que el Banco Central de Reserva incluso regula la estabilidad cambiaria del país vendiendo y comprando en el mercado informal. Entonces, tú te imaginas... O sea, recurre a la informalidad. Claro, y ese mecanismo, ¿cómo se llamaría en términos del Código Penal? Lavado. O sea, vamos a decir, el Banco Central de Reserva del Perú está lavando el dinero que viene de la economía ilegal. Y cuando seguramente un ciudadano, tú, yo, hemos ido a hacer algún cambio en la calle, en un banco, que no nos quepa duda que $1 o $2 de lo que hemos hecho, nosotros también de la informalidad. Lo hemos tomado y lo hemos metido en el lavado. O sea, fíjate, con eso lo que estoy diciendo es que gran parte del crecimiento económico nacional, del empleo nacional, viene de este mundo de la economía ilegal. Bueno, ¿y qué se puede hacer? Porque usted lo menciona también en su artículo. Es que yo creo que ya en algún momento tenemos que tomar el toro por las astas y tomar decisiones de qué podemos hacer con esta situación. O sea, no estoy diciendo que hay que legalizar todo. Lo que estoy diciendo es que hay que generar políticas y mecanismos para que este tema no sea tan dramático y tan aislado. O sea,
ya sería ya bueno que el Ministerio de Economía del Banco Central de Reserva sinceren y digan, ¿saben qué? De la economía ilegal, este es su aporte al Producto Bruto Interno del país. Y por lo tanto necesitamos políticas institucionales que traten de regularlo mejor. Podemos seguir persiguiendo la delincuencia, pero algo hay que hacer con toda esta cantidad de recursos que salen de este mundo. No necesariamente pasan por legalizar las drogas, no necesariamente pasan por legalizar la minería ilegal ni la tala, pero sí trata por comenzar a sincerar y tener políticas claras respecto de estas actividades, ¿no? La minería puede, digamos, la ilegal puede convertirse en legal. En legal, y claro. La tala también, en orden, cumpliendo... Sí, mira, y en realidad, además, lo que puedes hacer es comenzar a proteger tu territorio, proteger tu biodiversidad. ¿Te imaginas la cantidad de hectáreas que perdemos por deforestación, por el tema de la tala y la minería? Porque la minería, cuando ha ido Madre de Dios y ahora cuando está entrando a mi Amazonas, es que en realidad la deforestación es brutal, el deterioro al medio ambiente es tremendo, la pampa en Madre de Dios es terrible. Yo no quisiera que Amazonas se convierta en otra Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la alternativa también? Porque hay que comenzar a regularla, porque hay que comenzar, o sea, el gran problema del Estado peruano es, vamos a decir, la doble cara, la hipocresía, ¿verdad? O sea, por un lado nos venden la idea que combaten tratando de ir a destrozar unas 2, 3 dragas, o captando a unos cuantos incautos con el transporte de madera o el narcotráfico. Pasa con la amapola. Claro. Pero por el otro lado, el Banco Central compra en el mercado ilegal los dólares que ellos producen. Entonces, así no se puede, ¿no? O sea, no se puede, vamos a decir, con este doble mensaje, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es sincerar una política desde el Estado que permita, porque no solamente es el tema económico que genera empleo, es también que ha controlado territorios. Claro. Mira, Rodolfo, de los 24 departamentos en el Perú, 4 o 5 se salvarán. Después todos tienen que ver o porque son centro de transporte, o porque son centro de producción, o porque son centro de transformación, o porque son un corredor para el transporte y la salida de la droga. Vamos a decir, está en casi todo el territorio nacional. En algunos sitios han aislado territorios, en otros ya son zonas liberadas. En el Brain, por ejemplo, es prácticamente zona liberada. Parte de lo que ha ocurrido en Huallaga. Jaime Antesana reportaba en uno de sus artículos el tema del Putumayo, en donde las bandas transnacionales mexicanas y colombianas se disputan el control en alianza con algunas nacionales. Eso está ocurriendo también ya ahora en el norte de Amazonas, en la zona de Condorcanqui, ¿no? Entonces vamos a decir, son territorios controlados por bandas delincuenciales, y eso también tiene que ser en algún momento atendido. Zonas liberadas que se claro, y lo que ahora tenemos, y esto sí lo señala muchísimo, lo ha estudiado tanto Jaime, a quien lo reconozco en su trabajo, es que narcotráfico, minería ilegal, tala, contrabando, antes se encargaban de apoyar y auspiciar a algunos candidatos. Hoy ellos ponen los candidatos, ellos son candidatos, ¿no? Y por lo tanto tenemos un montón de autoridades. Entonces vamos a decir, es un tema terrible, pero algo hay que hacer ya. Creo que de algún modo los políticos ya lo han tratado el tema y han planteado incluso algunas cosas. Sí, en algún momento yo recuerdo que en la campaña presidencial pasada, no tan directamente, pero yo recuerdo que Pedro Pablo Kuczynski planteó una propuesta de comenzar a sincerar la riqueza nacional, de abrir la puerta para que esto se inscriba, se sincere, y de esa manera incluso ampliar la base tributaria en el país. Pero no lo dejaron gobernar a PPK. No lo dejaron gobernar, pero está ahí una propuesta. Yo siento que en algún momento los peruanos, si es que queremos evitar que nuestro país se narcotice más, o sea, que
que viva a expensas de la droga, tenemos que hacer políticas de Estado con urgencia. Muy bien, vamos a la pausa, amables televidentes, vamos a seguir con Rudecindo Vega y también, por supuesto, que va a terciar en estas conversaciones fundamentalmente políticas Tito Huanca. El que lamentablemente nos colgó es nuestro amigo el ingeniero Richard Arce. Algunos dicen no, por temor a chocar con Tito Huanca, o por temor a Rudecindo Vega, o a quien habla, no lo sabemos. Voy a pensar que fue que de verdad algo se le cruzó en el camino a Richard, no hay problema, pero regresamos para hacer análisis de la coyuntura política. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Rudecindo, tú querías hacer una reflexión final sobre el artículo del Diario 1, por favor. Sí, mira, yo lo que creo es que ya es necesario que en el Perú pudiéramos tener una política de Estado larga, que cree mecanismos adecuados para no solamente reconocer a esta minería, a esta economía ilegal. Tenemos que tener política clara para el narcotráfico, para la minería ilegal, la tala, el contrabando, la trata de personas. Y entonces ahí necesitamos conciencia, pero en algún momento tenemos que hacerlo. Y yo siento que en este momento nadie quiere dar ese paso. Hay que comenzar a sacar la suciedad debajo de la alfombra si es que queremos ser un mejor país. Y hay que hacerlo ahora, porque más tarde nos vamos a arrepentir. Muy bien, muchas gracias a Rudecindo Vega. Antes de presentar a Tito Huanca, Tito Peralta, Tito Edison Peralta, yo quería mencionarles a ustedes, amables televidentes, que Top Shop Merchandising crean, fabrican e importan los mejores artículos publicitarios del Perú desde el año 1999. Resalta tu logo con Top Shop Merchandising, comuníquense con ellos al 998-199-876. Muy bien, lo anunciado antes de la pausa, nos acompaña Tito Huanca, así es conocido en las redes sociales, Tito Peralta, sí. Y con él vamos a dilucidar algunos temas vinculados, por cierto, a la coyuntura política. Él tiene su posición, su forma de pensar, hay otros que piensan como él o piensan distinto a él, pero la idea es, junto con Rudecindo Vega, ir conociendo también lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Rodolfo, buenos días. También, Rudecindo, buenos días y bienvenidos. Bueno, saludos a todos, en realidad, bienvenido a tu programa, gracias. Una inquietud, tú eres hombre de izquierda. Sí, siempre había la misma pregunta. No, Tito, solamente una pregunta chiquita, sí eres, ya. Richard Arce también es un hombre de izquierda, eso es innegable. Lo dudo, pero bueno. ¿Por qué ustedes se bronquean tanto, se pelean tanto en las redes sociales? La verdad, yo no sé cuándo empezó Richard a comenzar como que a comentar mis publicaciones de una manera
un poco agresiva y con sorna. Cuando la idea en realidad yo creo que es armar un diálogo, un debate, entonces yo obviamente le tuve que contestar. Entonces creo que a partir de ahí sí es una costumbre entre nosotros darnos nuestras chiquitas, pero bueno. ¿Quién es el caserito de Willax? ¿Tú o Richard? Bueno, yo soy caserito de Jaime Chincha. No, de Willax es Richard Arce. Muy bien. ¿Qué te parece, para hablar de lo reciente, esta detención preventiva? Y también caserito de ti. Perfecto, con mucho gusto. Digamos, la detención preventiva de Jennifer Paredes de 30 meses. No te pido una opinión legal, sino política. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo de que hay que respetar las decisiones judiciales, hay que comenzar por partir de eso, ¿no? O sea, creo que como ciudadanos, si un juez ha evaluado este pedido del fiscal y ha decidido eso, yo creo que le da mucha legitimidad a esa decisión. Por la parte legal o política, yo creo que como ciudadanos tenemos que aceptar eso. En segundo lugar, el análisis más amplio vendría dado de cómo afecta esto al gobierno de Pedro Castillo, que creo que es la parte más delicada de todo este asunto, pero además también cómo impacta en realidad en los sectores que apoyan a Pedro Castillo, que creo que vemos esto como una suerte de doble rasero, doble tamiz, porque mientras que a Jennifer Castillo, bueno, le han dado 30 meses, Jennifer Paredes, hija de Pedro Castillo, le han dado 30 meses, y está bien, lo respetamos, es válido, y que sea así, si es conforme a derecho está bien, pero ¿por qué a José Graña, Miro Quesada, le han dado un mes, salió? ¿O por qué a esta chica Melissa de Luffy, que con su camioneta mató a 3 chicos, le dan 2 meses? No, bueno, la están buscando. La están buscando. Pero entonces, yo creo que la justicia se ha aplicado bien con Jennifer, está muy bien, creo, o sea, no podemos cuestionar eso, pero debiera aplicarse también de forma así uniforme para toda la sociedad, cosa que los peruanos sintamos que el sistema de justicia y nuestras instituciones no se dejan guiar por una suerte de privilegios, no sé si por apellido o color de piel, que a algunos no les gusta que lo digamos, pero o sea, el Perú pues es un país donde todavía existen ese tipo de cosas. Antes del análisis de Rudecindo Vega, pero tú planteaste la pregunta y no la respondiste. ¿Qué tanto debilita al presidente ese contexto? Gracias. Yo creo de que lo debilita en los sectores que ya, digamos, lo consideraban débil. O sea, para los sectores donde él no tiene apoyo, que básicamente Lima, no va a sumar un mayor bajón, creería, ¿no? O sea, más bien yo creería que este tipo de actos en el sur se interpretan como una forma, no sé si decirlo de doble rasero, como lo dije hace un momento, pero creo que le ayudan a él, ¿no? Así como que lo victimizan, ¿eso quiere decir? Sí, creo que esa es la palabra que algunos emplean. Me parece una palabra un poquito como quien dice tu situación, yo la coloco por debajo. Yo no usaría la palabra victimización, sino que usaría la palabra quizás discriminación o usaría la palabra doble rasero, pero nuevamente, vuelvo desde un inicio. Y eso levanta su imagen, dice usted. Yo creo de que en el sur hay bastante opinión respecto a cómo se maneja la justicia en Lima, ¿no? Muy bien. Hay que evaluar eso también. Rudecindo, ¿qué piensa usted? ¿Qué reflexiona usted sobre este tema? No, mira, en realidad que metan preso, porque vamos a decirlo de esa manera, que metan presa a la hija, cuñada del presidente, en términos de imagen política, es un golpe brutal, ¿no? Es muy fuerte. Es un deterioro a la imagen presidencial. Pero según Tito Huanca, eso no se recepciona así en el sur. Creo que hay que evaluarlo de diferente manera. En algunos momentos lo hemos conversado, ¿no? Mira, el Perú es un país curiosamente partido, ¿no? Entre Lima y provincias, pero lo peor de esta partición es que Lima está repleta de provincianos. O sea, Lima no es el centralismo de hace un siglo. Lima, hoy los limeños están en extinción, ¿verdad? Ya no existen casi los limeños, ¿no? Los que gobiernan Lima, los que dirigen Lima, los que hacen Lima, son los provincianos, somos los provincianos. Y hoy el racismo limeño es un racismo de los provincianos hacia los provincianos, de los lugareños hacia los lugareños. Entonces, vamos a decir, es más hipócrita todavía, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero decirte es que efectivamente hay una identificación con el presidente.
hay un proceso de victimización del gobierno y del presidente que coinciden, pero sin embargo hay una pérdida de legitimidad de la política en general, Congreso, presidente, y ahí en el sistema global hay que meter a la autoridad judicial, fiscales, poder judicial. O sea, es un deterioro del sistema político del país muchísimo más grande, ¿no? Entonces, en un escenario de ese tipo, mira, ya los ajustes van a venir por otro lado. ¿Por dónde? Yo tengo la impresión que... No me diga la calle, porque la gente no sale cuando convoca marchas. Lo que pasa es que hoy Pilar Nores, Lourdes Flores, Jorge Castillo convocan y no sale nadie. No, pero recuerda que ellos son recientes. La calle que pone y saca presidentes es otra calle. Ellos han comenzado a salir hace un año para denunciar un fraude. O sea, esa calle de ellos poco convoca. La calle que saca presidentes, que pone y saca, es esta generación del Bicentenario que todavía debe estar avergonzada de haberlo puesto a Castillo en el gobierno. Todavía debe estar avergonzada o está desconcertada y desorientada de todavía no saber qué hacer. Por eso es que yo creo que... Yo digo, si se sintieran avergonzados, entonces estarían diciendo, mejor hubiéramos elegido a Keiko. No, porque esa calle siempre fue ante Keiko y lo puso a Castillo por ser ante Keiko. Y ahora posiblemente están buscando otras salidas. En todo caso están defraudados, digamos. Defraudados, por eso digo avergonzados, ¿no? Pero lo que yo sí te diría, Rodolfo, y acá comentarlo con Tito, es que, fíjate, hace poco he escuchado que incluso Keiko va a pedir a su bancada que priorice el tema del adelanto de elecciones. Y yo creo que la única salida legal que existe está en el Congreso. Lo que pasa es que este Congreso no quiere irse. Y entonces, pero si comienzan a aparecer más manifestaciones de ese tipo, entonces de repente vamos a tener un adelanto de elecciones. Dicen que Nano Guerra estaba contrario a ese pedido de Keiko, él es presidente ahora de la Comisión de Constitución del Congreso, y que más bien él va por el tema de la vacancia, como algunos otros sectores del Parlamento Nacional. Sí, Tito, ¿qué opinas? Sobre el tema de Fujimorismo, yo creería que el Fujimorismo no lo veo con muchas ganas de salirse, ¿no? Este anuncio de Keiko, no sé qué tanta seriedad tenga de convocar a nuevas elecciones, pero asumiendo en un mundo ideal que lo lograsen, tendrían que ser en 2 legislaturas. Suponiendo que sea en esta legislatura final del 2022, tendrían que aprobarlo en la primera legislatura del 2023, para aplicarlo ¿cuándo? En el 2024. O sea, claro, nuevas elecciones en el 2024. El tema de nuevas elecciones no se puede hacer en una sola, tiene que ser 2 legislaturas. O sea, o la otra alternativa... Sí. Es que sea en una legislatura con referéndum. Esa posibilidad pero la convocatoria de un referéndum también es como una anticipación, ¿no? Claro, pero por ejemplo, lo que podrías hacer es incluso lo que ha planteado Paco Sagasti, ¿no? Francisco Sagasti, que es vamos a promover este cambio, adelanto de elecciones, recorte de mandato, y una vez aprobado vamos a un referéndum y que el referéndum sea convocado para la segunda vuelta de las elecciones municipales y regionales en diciembre de este año. O sea, eso sí se puede hacer, solo que ya creo que los plazos ya no... Los tiempos quedan cortos. Yo creo que quizás pasaríamos para el 2023, recién se aprobaría con un referéndum en la primera parte del 2023, y las nuevas elecciones tendrían que ser a inicios del 2024, o sea, un presidente para 2 años. Yo creo que debiéramos cambiar el chip como un poquito ha señalado Juan Carlos Tafur en Sudaca. Juan Carlos Tafur dice que hasta el 2026. Sí, yo creo que Juan Carlos Tafur nadie lo puede tachar de izquierdista, no, pero al contrario. Yo creo que es una persona muy lúcida, yo lo respeto dentro de su pensamiento. Yo creo que hay que empezar a cambiar el chip de decir que sacar, que esto, que el otro. ¿Por qué más bien no empezamos a dialogar con Pedro Castillo e imponerle de forma tajante que mejore su gobierno? Yo te lo digo. Los temas legales son fortísimos, ¿no? Hay un tema ahí seguramente, ¿no? Podríamos ahí también discutir seguramente ese asunto, que también a mí me parece muy delicado, pero en vista de este entrampamiento, yo lo que precisaría de los sectores que dialogan es que se acerquen al presidente y busquen cambiar un poco el rumbo. Cururneo yo creo que es una buena señal, ¿no? En economía, los ministros de Energía y Minas,
Y también para todos los colores, para los naranjas, también tienen su Rodríguez Maquella en Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, ahora, vamos, en la práctica este es un gobierno que ha abdicado mucho, Rudecindo digamos. Vega y Tito Huanca, los escucho y descartan de plano la posibilidad de los 87, 88 votos para una vacancia. ¿Así es la cosa? ¿No creen ustedes en la posibilidad de una vacancia? Mira, yo, a ver, primero te digo que hace muchísimo tiempo, hace como medio año, lo que yo te decía, el escenario que nadie quiere hablar es el escenario más probable que existe en el Perú. Y lo decía hace medio año. Y ese escenario que nadie quiere hablar es el que se quedan todos. Y se quedan todos hasta el 2026. Pero yo, por ejemplo, no es un escenario que yo quiera, pero es el más probable. ¿Por qué? Porque en algún momento lo conversamos, yo lo definía como el empate inútil con un pacto inútil, ¿verdad? O sea, hay un empate, el Congreso no puede sacarlo al presidente, el presidente no puede disolver el Congreso, los dos son malos y los dos se van a quedar así como están las cosas. Y ahora veo que Juan Carlos Tafur está en ese camino. Pero ese es, ¿por qué yo me resisto a aceptar ese escenario? Sí. Porque es un escenario de deterioro del país mes a mes, año a año. O sea, llegaríamos al 2026 con un país prácticamente destrozado. Y yo creo que no es justo ni para el Perú ni para los peruanos destrozarlo el país frente a unos incapaces. Entonces hay que buscar en todo, fíjate. ¿En la economía? Pero por supuesto. ¿Kurt Burneo te parece que deteriora el país? Una cosa es Kurt Burneo, a quien yo lo reconozco, lo respeto, y otra cosa es el gobierno como tal. Mira, el gobierno económicamente está paralizado. El gobierno son ministerios. Disculpa que te interrumpa, Rudecindo. Sí, no, está bien. Pero por supuesto, mira, a nivel económico el país está paralizado, Tito. Le echamos la culpa a Kurt Burneo entonces. No. Y también a Graham. No, a ver. Y los dos técnicos de carrera de la derecha peruana. A ver, mira, yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Yo quisiera que me digas qué cartera está mal y que mejoremos esa cartera. A ver, economía, tienes una economía paralizada. Cambiamos a Kurt Burneo. A ver, no pues, es que tú partes por un tema de personalizar y el gobierno nunca se personaliza. Si tú quieres juzgarlo, juzgamos políticamente y hay que ver la política económica del país. Pero la economía, ¿quién la maneja en este país? Pues, a ver, yo te digo, la economía la maneja el gobierno y dentro del gobierno hay un ministerio. Y ese ministerio ahora es liderado por Kurt, que es una de las personas a quien respeto como respetaba a Pedro Frank. Y que ya amenazó con irse si es que el gobierno sigue... Entonces vamos a decir, además, la economía con Pedro Franqui, con Graham, con Kurt Burneo, sigue en piloto automático. No hay un solo gesto de cambio de este gobierno. O sea, este gobierno dejó de ser de izquierda. Este gobierno no tiene nada de izquierda. Este gobierno no es nada más que el piloto automático de la política liberal instalada hace 30 años. Concuerdo, es una suerte de Humala 2. Entonces, muy bien. Bueno, si es con eso, te digo, en economía no podemos esperar ningún cambio ni ninguna mejora. Transporte, ¿qué te parece? Ahí sí te doy la razón, por ejemplo. Vivienda, ¿qué te parece? En transporte y en vivienda, yo sí creo. Tú has sido te lo digo, vivienda y te lo digo con toda te doy la razón. Ministerio del Interior, ¿qué te parece? Ahí también te doy la razón. Ministerio de Defensa, ¿qué Pero te parece? hablemos de los sectores más transversales. Ministerio de Defensa, ¿qué te parece? También concuerdo contigo. Turismo, ¿qué te parece? Te voy a dar la razón todo el tiempo. Pero tú me has dicho, lo que yo te diré, pero que tú me dices qué ministerio, te comienzo a decir uno por uno. Comienzo por el MEF. Comencemos por el MEF. ¿Cómo está? Ya te dije, ya. Nos vamos a la pausa, regresamos en unos momentos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Antes de la pausa estaban Rudecindo Vega y Tito Huanca analizando, digamos, las capacidades, las habilidades o las excrescencias del gabinete ministerial. Se quedaron, creo, en el Ministerio de Transportes o de Defensa, me parece. Sí, bueno, Rudecindo manifestaba de que los ministerios estaban mal todos. Yo le preguntaba si el MEF estaba mal, me decía que es uno de los que está muy bien y lo reconoce. También creo que el Ministerio de Energía y Minas también hay una técnica de carrera. Entonces, yo le manifestaba de que la salida no puede ser una salida maximalista, idealista, donde o es vacancia o es que se vayan todos. Sí, ¿no? ¿Por qué no trabajamos en el hoy y en el presente? Y en este momento hacemos un diálogo desde los diversos sectores, no solo empresariales, indígenas, populares, y decirle al presidente, ¿sabe qué? Usted me coloca mejores cuadros técnicos. Yo no veo ese esfuerzo desde la prensa. Tito Huanca, con y cierta de ciertos poderes ingenuidad, fácticos. con cierta ingenuidad está hablando Ingenuidad. como que en general en el Perú todos los sectores aman al país y lo que quieren es un país en desarrollo. Y se olvida que este es un país lamentablemente casi lleno, si no lleno, de gente interesada en su bolsillo o en sus grupos de poder. Es correcto, es correcto. Yo no creo que peque de idealista en querer que las cosas mejoren. Lo que quiero decir Creo es que hay- es complicado esa conciliación que usted plantea, ¿no? Hay que sumar esfuerzos, el gobierno con el Congreso y otros sectores, etcétera. No sé qué le parece. No, mira, hay para la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, vamos a decir una asamblea ampliada con sociedad civil, acaba de tomar un acuerdo y decirle al presidente, le damos 30 días para que mejore el gobierno. Así es. Y de otro Para que modo, tenga creo que mejores- dijo, de otro modo creo que Está dijo muy se bien. van todos. Y si no, vamos al tema de adelanto de elecciones y se van todos, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, mira, y lo hemos conversado muchas veces, el presidente Castillo y el Congreso tienen un mandato legal de 5 años. ¿Ya? Ese es un mandato legal, es un mandato constitucional. Pero no es golpismo cuando el Congreso hace gestiones para vacarlo, porque es una figura constitucional. Claro que sí. Que no funcione es otra cosa, pero eso no es golpismo. ¿Por qué Como dice que no? tampoco ¿Qué es golpismo? Porque, ¿cuál es el concepto de vacancia para ti? Si nos vamos por incapacidad moral, No está claro, es, pues, un, ¿no? es un concepto no regulado. Por lo tanto, hacer uso de una vacancia por incapacidad moral, en mi humilde opinión, sí es vacancia No, y en realidad te equivocas hasta si- podría haber un tema de responsabilidad No, quizás de pero- una sociedad distinta pero que te juzgue a equivocas cuando estos dices- congresistas de hacer uso de una figura no regulada. No, O sea, no, te equivocas cuando dices que no es una figura no regulada. El tema de la incapacidad moral está regulada en la Constitución y está regulada en la Constitución desde la primera del Perú, desde la de 1821. Está regulada y cuando de forma se reguló, opaca. Y cuando se reguló en 1821, que luego se replica en las que han seguido y en la actual, se figura, la Pero- gente dice que cuando hablaban de la incapacidad moral en esa época, hablaban de discapacidad mental. Falso, porque en esa época ya existía la ética y cuando se regula con esos conceptos éticos y de moral, de lo que reconocemos. Te hago una Entonces, pregunta, Rudecindo, que y no vas a luego- poder responder. En la Constitución actual del 93, ¿definen lo que es la incapacidad moral? No, pues, una constitución no te puede dar no lo definen, definiciones. entonces no está regulado. puede. A ver. Ni siquiera el Tribunal Constitucional, O sea, a través de precedentes, lo ha regulado. Entonces, Pero que Tito, tú me digas Tito, está regulado, hasta los constitucionalistas, de derecha, hasta los constitucionalistas de derecha han dicho, sí, tenemos que interpretar esta norma. Pero, Tito, que tú me vengas y en me, derecho, que tú en me derecho vengas, todo se interpreta, en Rudecindo, derecho constitucional todo se Rudecindo, que interpreta. tú me vengas y me digas, sí, está clarísimo que incapacidad moral es esto, yo te diría, o sea, tienes 10 constitucionalistas que te van a decir pero que por no, supuesto, y podría claro que haber sí. algunos que estén de tu lado. No, Está bien, no. pero que me digas que eso es clarísimo, No, y sobre ello pero yo ya no he- no yo hay no he dicho discusión. que es claro, ¿ah? O sea, No he dicho que es yo claro. ahí por eso te diría, Rudecindo, te equivocas en mi opinión, en Oh, creer claro. que la incapacidad moral en el país está regulada. Ese es un concepto del cual hacen uso cierto sector del país y es Mira, realmente para usar la- la Constitución a tu interpretación. Ya, pero- y eso no nos lleva a nada bueno. Justamente por Pero- eso es que no tienen aprobación esa propuesta. Pero el en el Tribunal país. Constitucional no está pintado en la pared. Son los llamados a, digamos, si no a Debería- regular, por lo menos a interpretar. que ya Deberían. tienen una sentencia al respecto. ¿Y qué dijeron? ¿No? Y que justamente lo que permite es la salida de Vizcarra.
¿no? Entonces vamos a decir, no es que claro, sea no un la tema... declararon inconstitucional la vacancia de Vizcarra. Claro, Pero Pero no lo nunca- hubieran hecho. Pero pues. nunca definieron el concepto. Claro, o sea. pero a ver, vamos a decir, en Derecho, Tito, yo me he pasado estudiando hasta con maestrías y todo, en Derecho todo es interpretable. En Derecho siempre hay posibilidades a que lo que tú piensas sea diferente a lo que yo pienso. Correcto. Y eso es válido. Y por eso existen los jueces que finalmente resuelven. Ni tú eres dueño de la verdad, ni yo soy dueño de la verdad. Correcto. Cada uno tiene una interpretación. Ahí te doy la razón. Y entonces, cuando tú dices, no está regulado, es falso. Está contemplado en la Constitución. No está en detalle. ¿Por qué? Porque una Constitución no es un diccionario político. Una Constitución no es un diccionario jurídico. Bueno, si Son no vamos a normas que se pasar dan. haciendo un análisis de la incapacidad moral a nivel constitucional, vamos a pasarnos Yo- todo yo- un día, yo quería creo ir yo. a otro tema. ¿Cómo se explica, salvo que ustedes digan, bueno, no hay que creer en eso, pues, que una empresa encuestadora en estos últimos días nos señale, nos entregue la información de que ha subido la aprobación a la gestión del presidente, creo que hasta en 8 o 10%, 9%, y en cambio la del Congreso sigue a la baja? ¿Cómo se explica ese contexto en medio de esto que estamos analizando? Y de cara, bueno, ¿no? No, mira, yo lo que creo es que, como te lo he dicho, ¿no? O sea, el caso del presidente tiene un respaldo provinciano importante. La Pero gente de estaba provincias- abajo, ahora subió un Sí, poquito. pero es que claro, si tú miras... Algo tiene que haber ocurrido. Para que- A ver, si tú miras el cargamontón brutal que existe, de quién está peor que tú. O sea, mira, el Congreso está a la tercera parte y tienes a la voracidad del Congreso, con estos impresentables en el Congreso, que son los que lo critican al presidente y encima lo atacan mañana, tarde y noche. Entonces, dime, o sea, el peruano no es tonto, el peruano sabe leer. Y entonces lo que dice es, oye, pero si esto es tan peor que el Ejecutivo, entonces, ¿cómo voy a aceptar una propuesta de ese tipo? Entonces, eso es, en algún momento lo decíamos, y yo incluso en algunas cosas lo he escrito, el mejor aliado que tiene Pedro Castillo es la oposición. Correcto. Porque la oposición es tan inútil y está en peores condiciones que el propio gobierno. Y la desgracia de los peruanos es que estamos en manos de dos inútiles, del gobierno de Castillo y del Congreso que tenemos. Coincido contigo en el análisis de esta subida en las encuestas. Yo separaría dos grupos, Rudecindo y Rodolfo. Un primer sector que sería este sector, el núcleo duro, que creo que no baja de un 20% del país y que yo creo que hay que ponerle mucha atención porque este sector no se mueve por el vaivén de las noticias. Es decir, aún si tú le colocas la peor situación o noticia de Pedro Castillo, no se va a mover. Hay que analizar con mucho ojo qué tipo de país tenemos ahí, porque creería yo, algunos le han llamado, se parecen a los believers de Trump, y al usar la palabra believers de Trump, se refieren a que es un sector que está tan identificado con Pedro Castillo de una forma simbólica, étnica inclusive, que no van a cambiar su posición. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con ese sector, porque yo creo que pasar por encima de él, como yo lo sostuve en un artículo en El Comercio, podría desestabilizar el país. Pero hay un 10% que ha subido, como lo señala el Instituto de Estudios Peruanos este domingo, que yo creo que no tiene que ver con este núcleo duro, sino creo que tiene que ver con un sector que sí lo apoya de una manera con ciertas garantías, pero que está viendo, por ejemplo, que la economía está creciendo. La economía ha crecido ahora el último trimestre, está aumentando el empleo. Eso no lo podemos tapar, por más que Pedro Castillo no nos caiga a la derecha, no lo puede ocultar. El kilo de papa ha subido, la A Yungay, la a inflación. 2.40. Probablemente también en Estados Unidos, o sea, probablemente también en cualquier otro país que le va muy bien. La inflación está en el mundo. Ahora, yo sé que también Pedro Castillo tiene que aportar su parte de seguridad a la economía, de confianza a los empresarios. Y yo mismo sí soy un crítico de este gobierno en muchos sentidos en su manejo, porque no lo ha hecho bien. Es momento de que lo mejore. Los sectores que lo hemos apoyado, no hacemos un cheque en blanco a Pedro Castillo, Rodolfo. Qué bueno, qué bueno. No somos personas que no la vamos a ayudar, al menos en mi caso no. Muy bien. Hay que exigirle las Qué cosas. bueno, sobre todo por esto último que nos acaba de llegar, y con esto nos vamos a la pausa. Martín Hidalgo, que todos conocemos, periodista del diario El Comercio, dice: el Pleno del Congreso acaba de aprobar interpelar al ministro de Transportes, Heiner Alvarado. Por fin. La sesión interpelatoria será el lunes 5 de septiembre. Y Por Valeria Berzaquén, esto es información que me lo ha mandado la producción, no la conozco a Valeria Berzaquén,
No sé si esto es verdad, pero igual se los cuento. Dice ella: alcalde de Anguía, Nenil Medina, se acoge a la colaboración eficaz. La prisión preventiva sirve para hacerlos cantar Castillo con las horas contadas. Esto último está sin confirmar. Vamos a la pausa, regresamos. Yo creo que sobre el... Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta. Esto es Pulso Informativo. Contarles que Top Shop Merchandising crean, fabrican e importan los mejores artículos publicitarios del Perú desde 1999. Resalta tu logo con Top Shop Merchandising. Comuníquense con ellos al 998-199-876. Nos quedan 14 minutos en promedio, 13 de repente. Un análisis rápido, breve, sobre el comportamiento del Ministerio Público, de la Fiscal de la Nación, de Patricia Benavides, porque el Ministerio Público es el que se encarga de hacer las investigaciones pertinentes justamente sobre los temas que estamos abordando. ¿Puede decirlo? Mira, yo soy de las personas que en algún momento miré con mucho entusiasmo la designación de la actual Fiscal de la Nación. Me llamó la atención las medidas que ella tomó, no solamente para las investigaciones a los procesos del presidente, sino también me llamó la atención raramente el cambio que hizo a los fiscales para los temas de los cuellos blancos y a la destitución de la fiscal que estaba investigando a su hermana. Incluso llamé la atención por escrito, y a quien yo sí directamente responsabilicé fue a la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo era posible que la Junta Nacional de Justicia no dijera nada cuando ella estaba haciendo cosas en contra de lo que dijo cuando postulaba para ser fiscal de la Nación? Entonces yo creo que ahí hay un tema... Su posición es la misma de Aníbal Torres, ¿eh? Sí, el mismo libreto. Sí, pero mira, la putrefacción está en el nivel del sistema en todo lado, que ni la Fiscalía ni el Poder Judicial se han librado. La mejor expresión de que está posesionado ahí fueron los cuellos blancos, y los cuellos blancos siguen vivos, claro. Tan vivos siguen que la investigación del proceso todavía está vigente, y lo que hace la fiscal es justo cambiar al equipo que estaba haciendo la investigación, y cambia justo a los fiscales que estaban investigando a la hermana por temas de narcotráfico. Entonces, eso sin mencionar sus títulos en la Universidad Las Peruanas. Entonces yo tengo la impresión que hay que ser cuidadoso, porque lo que va a ser el tema es, cuando se le ataque a la fiscal por estos temas, van a decir, ya, porque está investigando a Castillo. Así es. Y si
y si se le ataca por los temas vinculados al tema de los cuellos blancos, allá, porque en realidad está atacando, ¿no? Entonces, vamos a decir, hay que ser cuidadoso, hay que tratar de limpiar el grano de la paja. Y yo creo que el que tiene que resolver el tema para que no se queme políticamente es la Junta Nacional de Justicia, ya se pronunciaron, que es la que lo designó. Ya se pronunciaron. Que están haciendo una investigación. Sí, ¿no? sí. Sí, creo que por ahí va. Bueno, yo creo que no sé si añadir más, porque suscribo todo lo que ha dicho Rudecindo y creo que hay un consenso de que hay cierto cuestionamiento sobre la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, creo que añadiría de que la investigación que está siguiendo a Pedro Castillo no lo está haciendo la Fiscalía de la Nación, lo hace, entiendo, otra fiscal que se apellida Barreto. Entonces, creo que la investigación fiscal al entorno de Pedro Castillo tiene que seguir. En ese sentido, tiene que seguir adelante, tiene que seguir investigándosele como corresponde, respetando el debido proceso, pero también la fiscal de la Nación debiera dar explicaciones sobre lo que acaba de mencionar Rudecindo, ¿no? Yo creo que no debiéramos tampoco inclinar la balanza hacia el punto de decir, como la fiscal está todo mal, que no se le investigue o que la investigación simplemente está mal. Sí creo de que han habido ciertos indicios en el entorno de Pedro Castillo para dar pie a la investigación. Y yo sé que esta opinión que estoy diciendo no le va a gustar a cierta parte de la izquierda, pero sí tenemos que permitir que se le haga la investigación sin dejar de lado los cuestionamientos que Rudecindo muy bien ha anotado respecto a la fiscal. Yo creo que en realidad es un tema institucional que muchas instituciones, incluida la Fiscalía también, tienen que mejorar su gestión, su transparencia, porque al final todo esto que estamos viendo es una degradación total, como acaba de decirlo muy bien Rudecindo, ahí sí coincida, ¿no? Nos fallan todos los sectores, todas las instituciones están, digamos, no sé si podridas, pero tienen problemas serios de moralidad. Sí, mira, cuando estamos en situaciones así tan complejas, tan complicadas, hay que tratar de sacar esperanza y aliento de cualquier lado. Yo siento que hay que procurar que la sociedad civil, la juventud, comience nuevamente a activarse y hay que prepararles caminos para que se activen, ¿no? El último artículo que yo hice, lo hemos conversado contigo, esto es flotando sobre la PUS, cito a Vargas Prada, ¿no? Yo creo que tenemos que llegar a un momento en donde las nuevas generaciones, los jóvenes a la hora, pues puedan asumir. Lo que pasa es que lamentablemente las generaciones que hemos tenido, me quedo solamente con dos, la generación que recuperó la democracia en 2000, la recuperó y se la entregó a los políticos para que nos gobiernen. O sea, y sacó el cuerpo, ¿no? La generación del Bicentenario defiende la democracia y regresa, se va. Saca cuerpo y nos lo deja a estos impresentables. Es distinto, por ejemplo, para hablar de Chile, ¿no? Los chicos ahí salen y ponen el pecho y se quedan. Y yo creo que asumen liderazgos. Sí, y yo creo que lo que hay, tenemos dos generaciones que pueden todavía asumir el futuro del país, creo que de una manera un poquito más sincera. La generación del 2000 junto a la generación del Bicentenario. Porque la generación del 2000 debe estar por los 40, 50 años. La generación del Bicentenario es la generación más joven que tenemos. Yo aspiro a que ellas en algún momento asuman las riendas y nos gobiernen, que se metan más a ser candidatos, que se metan a la política, que no solamente protesten. Porque claro, uno protesta, tumba, y cuando hay que tomar decisión, se saca el cuerpo y uno va por la parte más individual. No, hay que hacerse cargo. ¿Para qué? Para que aquellos que dicen, oye, pero ¿y ahora tú qué haces? No, pues me preparo, voy a entrar al gobierno, digo para tratar de comenzar a limpiar también y a desentar la política en el país. Para terminar, entonces Tito Huanque es de los que piensa que ya debemos estar considerando que el presidente debe culminar su mandato el 2026. Algunos puntos. Debemos aceptar que él debe acabar el 2026, punto número 1. Las investigaciones tienen que ir hacia adelante, las que hay respecto a él, su entorno familiar, y la sociedad tenemos que apoyarla. La izquierda tiene que apoyar esas investigaciones. Punto número 2. Punto número 3, también tenemos que exigirle a la Fiscalía de la Nación, que dé explicaciones sobre las designaciones que han sucedido y que se refuerce las investigaciones sobre cuellos blancos, ¿no? Y creo que punto número 4, dentro de todo esto, a los sectores empresariales, a los sectores populares, hagámosle a Pedro Castillo y hasta los sectores de izquierda, hagámosle a Pedro Castillo una oposición crítica, pero no golpista, vacadora, y no que vaya pues por estas posibilidades idealistas
de que va a haber nuevas elecciones o de vacancia. Sentémonos, planteémosle agenda, hagámosle protestas válidas y legítimas, diciéndole, te voy a hacer una protesta bien fuerte, bien contundente, para que mejores tu ministro de Energía y Minas, para que me mejores tu ministro de Agricultura, porque no puede ser que no llegue la urea. Esa es la oposición y también es algo que se le debe exigir a la propia izquierda y de lo que yo estoy hoy en día analizando debe ser nuestro papel como izquierda en este país. Eso básicamente, Robert. Muy bien, Rudecindo, ¿se debe quedar hasta el 2026? Mira, el escenario más doloroso es que tengamos desgobierno hasta el 2026. Si es que se tienen que quedar todos, que gobiernen y que gobiernen bien. Y para eso se necesita que el gobierno cambie su estilo, porque ahora no está gobernando, ahora es la inutilidad más completa, ¿verdad? Y entonces que tiene que gobernar, y para que gobierne bien tiene que tener dos equipos, en algún momento te decía, un equipo de gobierno potente, y ese equipo de gobierno tiene dos patas, gabinete ministerial y equipo de asesores. El equipo de asesores es una vergüenza, y el gabinete ministerial es una inutilidad. Entonces el presidente tendría que cambiar sus dos patas para tratar de hacernos llegar, cuando menos rengueando, al 2026. Yo discrepo. Yo creo que el gabinete ministerial está mejorando, pero sí creo, como tú dices, que el gabinete de asesores cercano, no lo conozco, pero la decisión es esta, como por ejemplo recomendarle que saque a Harvey Colchado, me da la impresión de que es un gabinete que está en la luna soñando, o son personas que están pensando sus intereses. Muchas gracias. Y eso no necesita Pedro Castillo. Gracias a Tito Huanca, Rudecindo Vega.